Zoom a la noticia. Señor vicepresidente, bienvenido. Como siempre, un gusto tenerlo aquí en NTN 24. Muy gentil, gracias, Enrique. Ayer escuchábamos, luego de la celebración, la victoria, la reelección del presidente Correa, él decía profundizar la revolución ciudadana. Usted es parte de este proceso, son 6 años en el poder. ¿Qué significa para los ecuatorianos, para la región también, para América Latina, profundizar la revolución? Bueno, exactamente lo que dice. Se ha trabajado en varios aspectos, se ha ido a un ritmo, porque profundizar va con respecto a la estructura misma y con respecto al ritmo, ¿verdad? Con respecto a la estructura misma de la revolución, hay aspectos que se van a agregar, por ejemplo, la revolución urbana, la revolución ecológica, la revolución del talento y el conocimiento, la revolución de la justicia, entre otras. Son revoluciones que se suman a las revoluciones anteriores. Y, por supuesto, el ritmo. El ritmo. Si bien es verdad, a veces ya cuando tenemos cierta edad, nosotros solemos querer que el ritmo sea un poco más lento y nos acostumbramos a él, pero el presidente tiene razón, hay que acelerar el ritmo, porque hay muchas personas que todavía no han sido atendidas, hay muchas áreas en las cuales todavía no se ha trabajado, hay muchas porcentualidades de cosas importantísimas para la gente, para el pueblo, en las cuales no se ha podido trabajar, o se ha trabajado poco. En la misma misión Manuel Espejo en la que estamos nosotros, apenas se ha avanzado un 30 o un 35%. Hay tanto y tanto por hacer. La gente no puede esperar, no tiene por qué esperar. Es por eso que el presidente cree con razón que hay que acelerar el ritmo de la revolución. Antes de hablar de ese proyecto estrella suyo y de la vicepresidencia, si tuviera que escoger, ¿qué ha sido lo mejor de la revolución de estos 6 años? Lo mejor de la revolución en términos generales, el concepto. El concepto, la unión, ahora que después del evento que esperábamos, de la terminación de la era maya y el comienzo de la nueva, es como que esa conjunción se hubiera dado hace 6 años, como que nos hubiéramos adelantado un poco a la conjunción. Hubo una conjunción de un pueblo que jamás perdió la esperanza, la conjunción de ese pueblo con un movimiento que se ha ganado el derecho de dirigirlo, de conducir sus destinos, como es Alianza País, y la conjunción de esos dos elementos con un líder emblemático, simbólico de la revolución, que es el economista Rafael Correa Delgado. Entonces prácticamente ha habido una conjunción. Para mí que esa conjunción ha sido lo más extraordinario de esta circunstancia. Es por eso que el pueblo, nuevamente, que entiendo que por octava o novena ocasión, ha vuelto a decirle sí al presidente, sí a la revolución, sí a Alianza País y sí a su revolución, porque él la siente como propia. Y ayer el presidente, sin embargo, decía que todos cometen errores, Claro, que le hubiera gustado hacer cosas diferentes, pidió disculpas en algún momento también. ¿Qué le hubiera gustado, no que usted hubiera hecho, la revolución ciudadana, esos 6 años, qué le hubiera cambiado, qué no le gustó? A mí, varias cosas. ¿No te ves que el primer año estuvimos haciendo chambonadas, ¿no? Dando palos de ciego, pero siempre con buena fe, siempre con buena intención. Nos equivocamos el momento en que creíamos que había que crear instituciones de ayuda a personas con discapacidad severa, cuando podíamos haberles entregado sus mamacitas, como hacemos ahora con el bono Joaquín Gallegos Lara, prácticamente una asignación mensual para que se mantengan ella o un padre, en el caso de que así sea, o un hermano o un hijo, pero que se dedique a cuidar a la persona con discapacidad física o intelectual severa. Entonces cometimos muchas chambonadas, muchos errores que ahora vistos para atrás, la verdad es que uno dice lo podíamos haber hecho mejor. Siempre se puede hacer las cosas mejor. Siempre la acción humana es perfectible. Siempre la acción humana es perfectible en función de lograr lo que todos queremos, un trabajo excelente. Eso es su área, y a nivel gobierno, a nivel de concepto, a nivel de... Nos hemos atrasado en algunas cosas, por ejemplo, en una reforestación. Qué gusto sería ver ya a todo el Ecuador reforestado. Pero hemos avanzado a pasos agigantados, pero sin duda ha sido una de nuestras debilidades. La inclusión educativa de los niños con discapacidad, ventajosamente la señora ministra de Educación ya ha iniciado a implementar escuelas inclusivas y la inclusividad de las personas, de los niños con discapacidad. Bueno, la verdad es que no debemos tener muchos errores. Por eso seguramente nos va tan bien cuando
Van a Le una pedimos votación. al pueblo que elija nuestra opción. Pero sin duda alguna también la excesiva confianza, como lo que ocurrió con el caso del señor Pedro Delgado, la excesiva confianza que en más de una ocasión creemos que hay que tener en las personas. Creemos que es un error creer que todos piensan como uno, que todos actúan como uno, y no es así. Siempre debemos permitirnos la pequeña duda que nos permite llegar a las certezas. Escuchándolo y durante estos 6 años que lo hemos escuchado, ¿lo sentimos más social, menos político? Bueno, yo nunca fui muy político. Me gustó la política, pero no me gustaba participar en ella. Pero el gobierno es Sí, muy ahora me político. tocó participar en política, sin duda alguna, y lo único que he hecho es practicar mi propia forma de hacer política, es decir, estar de acuerdo con un proyecto de renovación, de revolución, y al mismo tiempo estar de acuerdo también con mis principios relacionados con la necesidad de tener un pueblo y un gobierno más amable, más tolerante, más hospitalario, con mayor optimismo, con mayor buen humor, con mayor fe, con mayor esperanza. Usted ha sido considerado como la parte más comprensiva, la parte del diálogo, la de menos confrontación de este gobierno. ¿Se ve usted así? Bueno, yo creo que es una consecuencia, sin duda alguna, de temperamentos, pero también de edad. No se olvide, Andrea, que yo soy 10 años mayor que el presidente. Y siempre es prácticamente casi una generación, porque ahora las generaciones se suceden no como antes cada 100 años, pues ahora se suceden cada 10 años, cada 15 años. Yo soy otra generación, una generación que seguramente estaba a la expectativa de que un futuro luminoso algún momento llegará y que sin duda alguna íbamos a ser partícipes, pero jamás nos imaginamos este ritmo de revolución, este ritmo de revolución. Y eso es lo que nos hace distintos, eso es lo que nos hace diferentes, diversos, pero maravillosamente diversos, diría yo, porque lo precioso de un movimiento revolucionario también es su diversidad. ¿Usted era el complemento del presidente? Yo creo que todos nos complementamos. En cierta medida sí, y es el complemento de todos nosotros también. ¿Le preocupa la confrontación que hay actualmente? Usted deja el gobierno realmente en 3 meses, pero existe una confrontación igual. Ayer yo le tuve la oportunidad de preguntarle al presidente exactamente sobre los medios de comunicación privados en Ecuador, y él dijo que buscaban una prensa honesta, no corrupta, y habló de una ley de medios que no se ha podido pasar en la Asamblea y que es una prioridad para el actual gobierno. Una ley de Asamblea, una ley de comunicación que ha sido cuestionada por organismos internacionales, por la Relatoría de Expresión de la OEA. ¿Le preocupa Bueno, mira, cómo deja el gobierno en esa confrontación? Mira, es un poco difícil tener para la ciudadanía toda, tener un concepto claro acerca de la necesidad de tener una ley de comunicación que cambie sustancialmente a veces comportamientos no deseables de los medios de comunicación y de sus periodistas, editorialistas. Pero se hace un poco difícil hacerlo porque los medios han bombardeado bastante, indicando que esa ley no hace falta, que es un atentado a los derechos humanos y apelando a los derechos humanos, a las instituciones de derechos humanos internacionales. Y yo pienso que no ha sido una pelea leal. Yo creo que podríamos haber hecho una pelea, no una pelea, sino un diálogo de mayor lealtad, en el cual se reconozca realmente virtudes y defectos. Porque nosotros cuando peleamos reconocemos solamente defectos de la otra persona. Nos constituimos en nuestros abogados y en los fiscales del otro. En cambio, cuando dialogamos, lo más probable es que en algún momento nos constituyamos en lo contrario, en fiscales nuestros y en abogados del otro. Pero en ese tema el diálogo ha faltado, Sí, o mejor dicho, es nulo, no existe. Sí, ha faltado bastante. Yo creo que el diálogo siempre es la instancia más adecuada, los consensos, los acuerdos mínimos siempre son las instancias mejores para llevar adelante, para sacar adelante este tipo de conflicto. ¿Qué cree usted de la ley de comunicación? ¿Se necesita en el país? Sí, claro que sí. Yo había manifestado que creo que debe haber una responsabilidad ulterior y creo que ese Consejo de Comunicación debería estar conformado por nadie, a no ser sus asesores, por nadie que pertenezca ni al gobierno ni a los medios de comunicación. Yo creo que habría que escoger de manera democrática a ciudadanos
capaces, honestos, que entiendan bien el tema, que sean a la final quienes conformen el Consejo y que establezcan la rectoría del comportamiento de los medios de comunicación y su relación con el gobierno y la ciudadanía. En todo caso, usted habla de un diálogo que no hemos visto en 6 años, que escuchándolo al presidente ayer va a ser difícil en estos 4. ¿Esa confrontación medios de comunicación privados gobiernos seguirá? ¿Usted lo ve así? Incluso la ley de comunicación pasará porque como van los resultados, Alianza País tiene una gran mayoría en la Asamblea. Cuando hay una confrontación, sucede algo parecido a lo que sucede en una guerra. Uno no sabe en qué momento termina. Sabe cuándo comenzó, sabe las circunstancias que las acompañaron, pero nunca sabe cuándo termina. Yo apelo y creo, y si es que es posible dar todo mi apoyo, como lo he hecho hasta este momento, en que hay un diálogo sincero, un diálogo franco, vuelvo a recalcar, siempre viendo aspectos profesionales, viendo aspectos reales, dejando de un lado intereses mezquinos. Yo pienso que se puede obtener una excelente ley de comunicación. Para cerrar el tema, ¿usted también cree que la prensa privada es mercantilista, es corrupta? Lo que pasa es que a mí no me gusta rotular a la gente. Etiquetar a la gente es sin duda alguna un error. Todos los seres humanos y todas las instituciones tenemos errores y defectos. Sin duda la prensa ha atravesado varios momentos de su existencia por las instancias que el presidente así lo manifiesta. Se ha manifestado mercantilista en determinadas circunstancias, debe haber habido actos de corrupción también, no faltaba más, pero yo creo que a todos nos pasa un poco lo mismo. Todos tenemos momentos difíciles, todos tenemos momentos de los cuales inclusive nos arrepentimos, acciones que guardamos en lo más profundo de los arcanos del alma y que nos da vergüenza ponerlos en el tapete. Nos da vergüenza ponerlos en el tapete, pequeños pecados, faltas, omisiones, cosas que se dejaron de hacer, cosas que se hicieron y no se debían haber hecho, y que al final, tarde o temprano, influyen en las represiones, que Freud bien lo manifestaba. Solo existe una forma de que afloren el sueño, los actos fallidos y la asociación libre de ideas, usted recordará. Ese momento el ser humano tiene que convertirse un poco en el psiquiatra de su comportamiento, ¿verdad? Y el momento en que sintamos que han aflorado, el momento en que hemos recordado los actores y las circunstancias, perdonar los actores, perdonar las circunstancias, y de esa forma uno se libera de ese fuego interior que algún momento puede explotar como una olla de presión que guarda dentro demasiadas fuerzas. ¿Le preocupa que organismos internacionales, y usted decía a lo que los medios de comunicación han apelado, se preocupen por la libertad de expresión en el país? No, es bueno que todos se preocupen. El presidente lo hace, vive permanentemente preocupado por la libertad de expresión, vive permanentemente preocupado de que los medios de comunicación no abusen de su situación de poder, porque realmente son un poder, hay que reconocerlo, que puede destruir una honra, que puede destruir una dignidad. Por eso tienen los medios de comunicación que tener un comportamiento extremadamente ético y cuidadoso en la obtención de la información y en la entrega de información a la ciudadanía. ¿Y del otro lado también se preocupa de los medios del Siempre. gobierno? Y al mismo tiempo debe ser permanentemente una investigadora, una catona feroz, crítica sobre todo acto de corrupción y sobre todo acto de desgobierno que pueda tener esta revolución. Hablemos de política. ¿Qué valor tiene en este momento Guillermo Lasso? ¿Qué le he hecho de malo yo a usted para hablar de política? Que nos brinda esta oportunidad para poder Guillermo conversar Lasso, con usted. he Exactamente. conversado con él. Segundo en el puesto de ayer en las elecciones, Sí. lejos del presidente Rafael Correa, pero él ha dicho que él queda como una fuerza política en este momento importante. ¿Qué valor tiene como oposición? Bueno, conozco a Guillermo Lasso y lo reconozco como un caballero. Lo manifestó, porque a las personas se les reconoce por sus actitudes, lo manifestó felicitando al presidente. Y claro, asumiendo con todo su derecho la posición de segunda fuerza política en el país. La verdad es que todavía está bastante lejos de la fuerza política, de la primera fuerza política, pero vuelvo a recalcar, con todo derecho, pues está posicionándose como la segunda fuerza política de Ecuador. Ojalá, y como el presidente lo dijo, y como él mismo, el señor Lasso lo manifestó, ojalá iniciemos pronto un diálogo que en la Asamblea permita que fluyan las leyes de beneficio nacional.
Pero esa oposición quedó destruida, si lo podemos usar esa palabra, medio acribillada en la Asamblea Nacional. Hablábamos de los números, están hablando de 80, 90 asambleístas que pudo haber puesto en ese país. Entre 90 y 95 parece que van a ser. Imagínese, una mayoría sí, innata. Mayoría absoluta, pero ¿Con quién se dialoga ahí? Se dialoga, por supuesto, porque las minorías tienen completamente el derecho a manifestar su opinión y también tienen completamente el derecho a reclamar y a poner en el tapete sus postulados. ¿Y usted sí ve a alguien en ese país dialogando con la oposición? Tiene que dialogar, se tiene que dialogar con la oposición, inclusive a veces con la oposición más recalcitrante, si es que el propósito es único, el gran país que queremos todos. Se puso a prueba la figura de la reelección inmediata, el presidente fue electo bajo la Constitución, reelecto bajo la Constitución del 2008. ¿Qué opina usted de esta figura y de una figura que luego en algunos países de América Latina ha tomado otras formas de reelecciones indefinidas? Ajá. A ver, el presidente lo manifestó el día de ayer, tanto fuera del Palacio, en el balcón, como en la reunión que hicimos en la CIDIS frente a Alianza País, que ya es hora de ir formando esos cuadros que nos van a archivar a nosotros, como así debe ser. Entonces el presidente sabe perfectamente que en algún momento él también será, al igual que lo soy yo en este momento, material de archivo, ¿verdad? Y por supuesto hay que empezar a formar en las juventudes esos nuevos líderes de la nación. ¿No cree usted en las reelecciones indefinidas? Permanentes no. No creo en las reelecciones permanentes. ¿Qué va a extrañar? ¿Qué voy a extrañar? Los diálogos cordiales, cariñosos, afectuosos que hemos tenido con periodistas como usted, Andrea. Muchas gracias por ello. Y la gentileza de los medios de comunicación para conmigo. Porque aún siendo opositores recalcitrantes, duros, críticos duros catones del gobierno nacional, a la misión Manuel Espejo y al vicepresidente lo han tratado con mucho afecto. Mucho agradecimiento para todos ellos. ¿Qué no va a extrañar? ¿Qué no voy a extrañar? Las confrontaciones. Y tal vez sea una de las razones por las cuales me retiro, además de quiero preocuparme un poquito de mi salud, de mi familia, y no voy a extrañar las confrontaciones. Las confrontaciones me molestan, me estorban, o sea, siento una sensación de insatisfacción, de inseguridad, de insuficiencia humana. Y finalmente, yo he escuchado en este fin de semana, hablando de su futuro, no voy a decir futuro político, pero de su futuro, y lo he escuchado en varias partes, yo llegué al Ecuador el jueves pasado, Lenín Moreno, presidente para el 2017. Caramba, usted. Ya le están... Por favor, devuélvame la afectividad que le estoy dando, pues no me maltrate de esa forma. ¿No le gustaría volver después de 4 años de descanso? No, bajo ninguna circunstancia. La verdad es que no me gusta predecir el futuro. Me gusta que el futuro sea un abanico lindo de posibilidades. Pero uno se proyecta. Sí, por ejemplo, en este momento ya, hoy por la mañana estaba buscando oficina porque pienso hacer un gran proyecto de rescate de la amabilidad en el Ecuador. Porque la amabilidad, el buen humor, la tolerancia, la hospitalidad, el optimismo, muy seguramente van a cambiar, van a mejorar la calidad de vida del ser humano. Pero también tienen ese enorme potencial, ese fascinante don de mejorar la capacidad productiva de los seres humanos. De repente a lo mejor estamos buscando el milagro ecuatoriano por otro lado. Dios es a veces un gran acertijero que nos lanza la piedrita hacia un lado para que busquemos en el sitio que no es. A veces buscamos donde no es. Es posible que acá sea la gran búsqueda y acá el gran encuentro con el país que todos queremos y con el gran milagro ecuatoriano. Guardaré esta entrevista y en el 2017 si cambia de opinión. La ponemos al aire. Si cambio de opinión, o si no, diríamos que se dijo lo correcto. Si cambio de opinión, se lo diré previo a mi suicidio. Le agradezco. Señor vicepresidente Lenín Moreno, todavía vicepresidente de la República del Ecuador, le agradezco mucho. Pero muy pronto ya no. Seguro el país lo va a extrañar. Yo los voy a extrañar mucho. Pero una cosa final, Andrea. La gente a veces dice, ¿cómo quiere que te recuerden? Y yo digo, no quiero que me recuerden. Seguramente la felicidad mayor del ser humano será cuando lo olvidan. Y puede volver a comenzar. ¿Vio? Otra predicción. Sí. Muy amable, gracias, muy amable. Gracias. Le agradezco muchísimo.